Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de Sendero Victorioso. Y el día de hoy hablaremos de la palabra de Dios en San Mateo 16, del 1 al 28, que su palabra dice: la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Y seguimos con la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los seduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Y seguimos con la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y terminamos con: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí podemos ver en la demanda de una señal que los fariseos no eran un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que los dejaran a solas, para practicar su religión en la manera que ellos quisieran, y los seduceos eran aristócratas que colaboraban con los romanos para mantener sus riquezas y poder. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías, los seduceos no. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, Jesús los unió
no en el buen sentido. Se unieron en oposición a Jesús, pero se unieron. Jesús había hecho muchas señales y ellos seguían sin estar convencidos. Ellos buscaban una señal del cielo, tal como llamar a que descienda fuego del cielo. La demanda inmediata de los líderes judíos de una señal del cielo contrasta fuertemente con la respuesta de la multitud gentil a los milagros de Jesús, y también vemos que Jesús no era el único que notó la hipocresía de su época. Y seguimos con la levadura de los fariseos. Después del conflicto precedente con los líderes religiosos, Jesús les dio advertencias a sus discípulos usando la metáfora de levadura, y aquí podemos ver que la levadura se usa constantemente como una imagen del pecado y la corrupción, y era la expresión metafórica judía de una influencia maligna. Para la mente judía, la levadura siempre era un símbolo de maldad. La levadura era interpretada como una influencia maligna, responsable por esparcirse por la vida y corromperla. Falsa doctrina, la cual es llamada adecuadamente levadura porque amarga, hincha, se esparce y destruye toda la masa, y hace todo esto secretamente. Jesús impresionó la importancia de estar en guardia contra las falsas enseñanzas, especialmente en el servicio de la hipocresía religiosa. Y seguimos con la confesión de Pedro. Aquí podemos ver que Pedro es visto tratando de sacar a Jesús del camino al que fue llamado, el camino en el que el amor de Dios nos sería revelado a nosotros. Toma tiempo antes que Pedro y otras puedan comprender y aceptar la idea de un Mesías sufriente y moribundo. Y nosotros también nos podemos preguntar hasta qué punto aceptamos el sufrimiento de Jesús. ¿Podemos aceptar el sufrimiento en nuestras propias vidas? Jesús podría confiar en la honestidad de Pedro, ya que él decía lo que estaba en su mente y en su corazón. Cuando Jesús me hace la misma pregunta, ¿contesto con honestidad? Sabiendo que nada de lo que diga enojará a Jesús, sino que estoy segura de lo que voy a decir. Invito a Jesús a mirar mi vida y a ver cómo doy testimonio. Y por último, vemos que Jesús anuncia su muerte. Jesús en esta ocasión toma parte a sus discípulos y les revela una dura declaración, y aunque era difícil esta revelación, si alguien podría soportarla serían ellos. Era necesario que la supieran para que no les tomase por sorpresa, y de esta forma comienza su viaje al final, a la cruz. Jesús por tercera vez predijo su muerte y resurrección a sus discípulos, pero ellos solo entendieron de la muerte por lo que se desalentaron. Ellos deseaban triunfar con Jesús y crear un reino terrenal que liberara al pueblo de los judíos. No entiendo aún de la resurrección y del propósito de la muerte de Cristo, que era necesario todo para establecer su reino, y el Señor sabía que para reinar sobre los hombres pecadores era necesario vencer el pecado, y solo sería posible por medio de su muerte y resurrección. Y ahora, amado o amada, tú que me escuchas, si tú no estás seguro de que cuando mueras vas a ir a gozar de la presencia de Dios, yo te invito a pedirle perdón a Dios haciendo la siguiente oración. Jesús, tú que viniste al mundo a borrar las culpas y purificarse de ellas a través del sacrificio que hiciste en la cruz por todos los hombres, incluyendo los míos, yo sé que no merezco tu perdón, porque te he ofendido consciente y voluntariamente muchísimas veces, pero tú me lo ofreces gratuitamente y sin merecerlo. Yo quiero recibirlo, me arrepiento sinceramente de todos mis pecados y de todo el mal que he cometido hasta hoy. Perdóname, Señor, te lo ruego, lava mis pecados con tu sangre, entra en mi corazón y gobierna mi vida, y de hoy en adelante quiero vivir para ti y servirte. Amén. Que Dios te bendiga.